Vamos a la palabra. Vamos a buscar en la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios. El capítulo es el 7 y el versículo es el 1. Segunda de Corintios 7, 1. El título del estudio de esta mañana se llama Perfeccionando la Santidad. Dios espera de sus hijos, previo a la segunda venida de Cristo, como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y es un texto muy categórico que no da margen de dudas. Es simple, sin santidad nadie verá al Señor. Otro texto dirá que Dios no aceptará ni un pueblo, una iglesia o un individuo que tenga manchas, arrugas o cosa semejante. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hacen pensar esos textos de la palabra? Nos hacen pensar que Dios quiere un pueblo que esté completo, que esté maduro. Dios desea un pueblo que haya vencido el pecado, que haya vencido sus tendencias naturales, que haya purificado su carácter en el amor de Dios para que sea un pueblo santo. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Es lo que espera de cada uno de nosotros. Y es lo que Dios espera para venirnos a buscar. Y cuando ese pueblo esté listo, creciente en buenas obras, radiante en santidad, entonces Jesús vendrá a buscar a su pueblo, saldrá del santuario, se vestirá de sus vestiduras reales y vendrá a buscarnos. Corintios 7:1 en este sentido nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Según Pablo, nos dice que hay una forma en la cual nosotros podemos perfeccionar la santidad. Es como que hay un camino y si nosotros recorremos ese camino, mientras lo caminamos, vamos perfeccionando la santidad, pero nos dice que esta únicamente se perfecciona en el temor de Dios. Así que, como la santidad se perfecciona en el temor de Dios, vamos a adentrarnos a ver cómo yo puedo conocer mejor lo que es el temor de Dios para purificarme, para que cuando Cristo venga yo esté listo y preparado y esté rodeado de la santidad de Dios. Así que lo primero que nos dice el versículo es lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y luego nos dice, limpiémonos. Porque tienen estas promesas, deben de ser la motivación para que ustedes se limpien de la contaminación de la carne y del espíritu. Hay algunas promesas que nos pueden limpiar a nosotros. Y uno dice, bueno, está bien, ¿y cuáles son esas promesas? Vamos a ir un poquito más atrás en el texto, al capítulo 6, el versículo 14 en adelante, y ahí nos habla cuáles son estas promesas por medio de las cuales yo me puedo limpiar de la contaminación de la carne y del espíritu y perfeccionar la santidad. Y fíjense, cuando uno comienza en el versículo 14, miren lo que dice. Todo esto es parte, lo que estamos leyendo, de un bloque. Aunque aparezca capítulo 7:1, es parte de un mismo bloque. Y miren, nos dice, no os unáis en yugos desigual, en yugos desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Y miren cuáles son las promesas en las cuales nos deberíamos de aferrar para vencer la contaminación de la carne y del espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Miren cuáles son las promesas. Como dijo Dios, habitaré y andaré en medio de ellos o entre ellos. Miren otra promesa. Yo seré su Dios y seré su Dios. Miren otra. Ellos serán mi pueblo. Y fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Otra promesa, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre. Y la última promesa, vosotros me seréis por hijos e hijas, dijo o dice el Señor Todopoderoso. Tenemos promesas. Y si nos aferramos a esas promesas, seremos vencedores. ¿Y cuáles son algunas de esas promesas? Primero, sois el templo del Dios viviente. Si bien este es nuestro templo, y agradecido a Dios estamos por ellos, si bien todos juntos formamos el templo de Dios, pero cada uno en particular es el templo de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Y fíjense que dice, somos el templo del Dios viviente. Querido hermano, Dios mora en sus hijos a través del Espíritu Santo. Y si Dios mora en nosotros, entonces deberíamos mantener el templo de Dios lo más limpio, hermoso, perfumado, ordenado posible. ¿Vieron que a veces uno entra a la iglesia y uno dice, qué bonita que está la iglesia? ¿Le ha pasado? Qué bonita, qué ordenada, qué limpia que está, qué lindas flores que vemos. ¿Qué diría el Señor si viene a su templo que somos nosotros? ¿Qué encontraría en su templo porque es suyo, le pertenece? Porque nosotros decidimos voluntariamente entregar nuestra vida a Jesús. Y le dijimos, Señor, mi vida es tuya. Y Dios dijo, perfecto, entonces tú ahora te conviertes en mi templo. ¿Qué pasaría si el Señor viene a su propiedad, a su templo, que soy yo, que es mi cuerpo? ¿Qué encontraría en mí? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos, porque de lo que nos debemos de limpiar, dice acá, es de contaminación de la carne y del espíritu. ¿Qué encontraría Dios en su templo, en su propiedad, en lo que Él compró por precio con su propia sangre? ¿Qué otra promesa nos dice? Yo quiero habitar y andar contigo. Es lo que dice, yo habitaré y andaré entre ellos. Entre su iglesia, como grupo, pero también individualmente Dios quiere habitar contigo en su templo, pero también quiere habitar en tu casa y quiere andar, caminar contigo cada día para que tú puedas caminar con Él. ¿Se acuerdan? Con Dios caminó Noé. Dios caminaba con Noé y Noé caminaba con Dios. Habitaré y andaré con ellos. Dios quiere ser tu Dios. Son esas promesas. Yo seré su Dios. Destronaré del trono de su vida los otros dioses o ídolos que puedan haber para ser su Dios. Y Dios nos considera su pueblo. Ellos serán mi pueblo. Sí, nosotros todos como iglesia somos el pueblo, pero también tú individualmente perteneces al pueblo de Dios. Y Dios nos habla a todos, pero también nos habla a cada uno individualmente. La Biblia dice, y yo los recibiré también. Qué lindo que Dios nos pueda recibir a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que cometemos errores, a pesar que a veces no somos todo lo que queremos ser. Pero Dios nos acepta si es todo lo que podemos dar. Yo seré, los recibiré
Seré su padre y ellos me serán hijos e hijas. Esa es la relación que Dios desea mantener con nosotros. Y en esas promesas yo debo caminar cada día. Y son esas promesas las que me limpian de la contaminación de la carne. ¿Por qué? Porque si hay algo que puede afectarme en mi vida espiritual, en mis relaciones con los hermanos o con los demás, entonces yo me aparto, porque mi cuerpo le pertenece a Dios. Soy templo de Dios. A nadie se le ocurriría, me imagino que no, venir y entrar por la puerta del templo de la iglesia, voceando y gritando y desordenadamente, ¿o sí? ¿A alguno se le ocurriría? Me imagino que no, puede ser que alguno. Uno nunca puede decir nunca. Pero generalmente eso no pasa, ¿verdad? No pasa. ¿Por qué? Porque se entiende que en el templo se anda ordenadamente. ¿Vieron? De la misma forma, nosotros como templo debemos andar ordenadamente, porque es lo que dice la palabra. Ahora bien, esas son las promesas, pero Dios nos pide que nos limpiemos de algunas cosas en estos textos, limpiándonos de la contaminación de la carne y del espíritu. Y lo primero que nos dice es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay ciertas relaciones que no se deberían dar nunca por ninguna razón, porque atentan contra tu vida espiritual y atentan contra tu relación con Cristo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso significa que los incrédulos van por un camino y tú vas por otro totalmente opuesto. No significa que yo no puedo interactuar con ellos. Sí, claro que sí. ¿Y quién los va a salvar? ¿Quién les va a llevar el evangelio? No, la Biblia no está diciendo que te aísles, que te vayas a la Concagua y que hagas una casita ahí y vivas solo, con los cóndores. Para nada. La Biblia lo que está diciendo es que tú tienes que saber a quién perteneces y de quién tú eres y de quién es el otro. ¿Y qué debes hacer tú con el otro? Que es traerlo a los pies de ¿quién? Del Señor Jesús. Mi intención al relacionarme con los demás no es participar de sus obras malas, sino que ellos participen de las obras buenas. Ese debe ser el objetivo, porque primero yo no soy de acá y él es de acá. Yo pertenezco arriba y él pertenece abajo. ¿Me voy a ir para abajo? Con él no. Lo tengo que llevar arriba donde está Cristo. Esa debe ser nuestra relación con los incrédulos. Eso no significa que yo lo voy a tosigar todos los días con el evangelio y que le voy a pegar con la Biblia todo el día. No, sino que ellos puedan ver a Cristo en mí cuando yo me relaciono con ellos. A veces las mayores predicaciones se dan sin palabras, se dan con una buena obra, con un acto. ¿Vieron? Con el ejemplo. ¿Cuántas veces uno no ve personas que están preocupadas, que están pasando por un momento difícil y uno se acerca a ellos con intención? Porque uno las quiere llevar al cielo, pero no atosigándolas con el evangelio, mostrándole cariño, mostrándole amor. Uno le gana la confianza a esa persona y esa persona empieza a sentirse identificada con nosotros. Y después esa persona quiere lo que uno tiene y uno le ofrece lo que tenemos, que es llevarlo al cielo. Luego nos dice no tener compañerismo con la injusticia. Queridos hermanos, las cosas de Dios son así. No podemos acompañarnos con la injusticia. Lo que está mal, está y punto. Lo que está mal y punto. No podemos congraciarnos o ser compañeros con la injusticia, ni donde se practique la injusticia, ni escuchar, ni estar en lugares donde se practica la injusticia o en conversaciones
que se practica la injusticia, porque no hay acuerdo. Uno puede decir, sí, yo estoy callado, pero si yo no elevo mi voz y hago mostrar que yo no estoy de acuerdo con eso, y callo, dice el dicho, el que calla, ¿o no? El que calla otorga. Dice otro dicho, es culpable el que mata a la vaca y el que le amarra las patas. O sea, si yo no digo nada, participo de las obras de la injusticia. Y dice, no hay comunión con las tinieblas. Dice, ¿qué comunión? Dice, tiene la luz con las tinieblas. La única comunión que hay entre luz y tinieblas es que la luz debe alumbrar a las tinieblas y nada más. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz. Y la única comunión que hay es que la luz debe ir a las tinieblas y alumbrarlas para que las tinieblas desaparezcan. No apagar la luz donde hay tinieblas para no identificarme quién yo soy. No puedo desaparecer en las tinieblas y el mundo le pertenece al maligno. El mundo está con tinieblas. Donde nos desenvolvemos está rodeado de tinieblas. Así que nuestra comunión debe ser con la luz, no con las tinieblas. En las tinieblas vive el maligno y Cristo es la luz y nosotros somos la luz. Luego dice, no debe de haber de acuerdo con los ídolos. El cristiano solamente tiene un Señor y es el Señor Jesús. Solamente tiene un Dios y es el Rey del universo, nuestro amado Señor. Dice, no debemos de tener acuerdo con los ídolos en lenguaje futbolero, todos los conocemos. Los ídolos son muy conocidos en el fútbol, ¿o no? Uno escucha por ahí, ídolo, ¿vieron? Si bien es una palabra banal, que a lo mejor para ni siquiera el que tiene un ídolo en el deporte, ni siquiera lo toma con esa connotación, pero sí lo toma con la connotación de seguirlo, de tomarlo como un ejemplo. Pero para nosotros, nuestro único ejemplo es Cristo. A Él servimos. A Él nos dedicamos, a Él seguimos. Él es el único, el más grande. Todos los hombres pueden ser grandes, pero simplemente son hombres cubiertos de errores que necesitan arrepentimiento y salvación y que si no se arrepienten, por más virtuosos que sean, se perderán. Simplemente se perderán. Por eso es que la Biblia nos dice que no hay acuerdo entre el templo de Dios, que soy yo, y los ídolos. Y por último, nos habla de armonía con Satanás. No hay concordia entre Cristo y Beliar. Beliar es uno de los nombres del maligno. Así que no hay armonía entre Cristo y Satanás. No son amigos. El enemigo te destruye, Cristo te salva. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y Satanás vino para matar, hurtar y destruir. No hay acuerdo, no caminan juntos. Y el Señor nos pide, nos manda, nos ruega, apártate del maligno. No hay armonía. Nuestra única armonía debe ser con Cristo. Estas son las promesas y estos son los peligros, queridos hermanos. Y la Biblia nos dice entonces en el capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De esas cosas, del yugo desigual, del compañerismo con la injusticia, de la comunión con las tinieblas, de estar de acuerdo con los ídolos o de estar en armonía con Satanás. Y si no estamos de acuerdo con esto, nos limpiamos de la contaminación de la carne y del espíritu. Y empezamos entonces a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Sin embargo, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, vamos a leer un texto muy, pero muy hermoso que está en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, que nos dice literalmente
¿En qué consiste el temor de Dios? Proverbios 8:13. Y voy a pedir a Pablo, ahí el máster en el audio, que ponga, hay unas imágenes, a ver si se pueden ver. Proverbios 8:13. Miren qué dice la palabra. Y ahí vemos algunas imágenes. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios, 8:13. El temor de Jehová es. ¿Qué decía? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, decía el texto, ¿verdad? Y acá nos define lo que es el temor de Dios. Nos dice, el temor de Jehová es, uno, aborrecer. Hay cosas que no van. ¿O no? Hay cosas que no van. Hay cosas que no van con el cristiano. Hay cosas que no van con el Hijo de Dios. Hay cosas que no van con lo que Dios espera de nosotros y que le debemos de decir que no, basta. No, hay cosas que no van. El temor de Dios es aborrecer el mal. Si hay algo, si nosotros como cristianos debemos de tener odio, y entiéndaseme bien, la Biblia nos manda a amar, ¿verdad? Debemos ser puro amor, amar los unos a los otros, pero también nos llama a odiar. Y lo único que debemos odiar es el mal. Si hay algo que debemos odiar con todo nuestro corazón, es el mal. Hay cosas que no van con un hijo de Dios. Y esas cosas le debemos decir, basta, hasta acá nomás. Cada uno en su vida personal sabe a las cosas que tiene que decirle, basta. Hay cosas que no van. Y el Señor nos pide que nos despojemos de ellas para que podamos santificarnos, perfeccionarnos en el temor de Dios. Esto nos ayuda a perfeccionarnos en el temor de Dios. La Biblia lo dice, el temor de Jehová es, hay cosas que no van, aborrecer el mal. Vamos a la próxima. ¿Qué nos dice acá? La soberbia. ¿Qué dice el texto? ¿Dice así el de ustedes? La soberbia, el creerse que soy más grande, pasar por encima de los demás y pisarle la cabeza, sea como sea, contar de lograr mis fines, no importa lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Patri. Vamos a poner la anterior. Pablo, ahí está. La arrogancia. El arrogante nunca acepta consejo porque él cree que es el único que sabe y que todos los demás están equivocados. Y para lograr sus fines, si tiene que pasar, pisar, empujar, él va a pasar y va a hacer lo que tenga que hacer. Nunca se equivoca porque él se cree que es el mejor de todos. La arrogancia. ¿Se acuerdan ese texto? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, tú? Y ustedes se saben cómo sigue. Acá dice, el temor de Jehová es la soberbia. Vencer la soberbia. Miren la otra. En la otra era la arrogancia, la soberbia. La anterior. ¿Vieron que hay veces que uno se cree más de lo que es? ¿Sí? Ahora entiende, un gato se ve un poquito, no se ve completo, pero es un gatito que se ve un león. ¿Sí? Creerse más de lo que uno es. Todos los demás te ven, pero tú te crees que eres la última Manaos del desierto. No, no lo voy a nombrar. Es la última Manaos del desierto. La soberbia, qué terrible. Qué terrible. Y Dios desea que nosotros nos purifiquemos de esas cosas, hermanos. Miren, si bien es cierto, todos, yo me incluyo también, debemos de despojarnos.
de estas cosas. Todos tenemos una pequeña cuota, algunos chiquita, otro mediana, otra enorme, otros enorme, una cuota de arrogancia o una cuota de soberbia. ¿Sí? A nadie le gusta que lo corrijan. Levante la mano al que le gusta que lo corrijan. ¿Sí? A nadie le gusta que lo corrijan. Y si lo hacen no de la mejor manera, peor todavía. Ahí salta el indio. ¿Vieron? Es así, es la verdad. Pero eso hay que ponerlo a los pies de Jesús. Hay que dejarlo ahí. Porque muchas veces el hermano que te da un consejo, que te reprende, lo hace para salvación. Porque la Biblia dice que es útil para enseñar y para reprender, ¿o no? Solo que a nadie le gusta que lo reprendan. Pero la Biblia es útil para reprender. Y si un hermano, si José Luis con mucho amor viene y me reprende a mí, que yo le voy, no, espérate. Yo me pasé años estudiando en la universidad teología. Yo tengo un título, no. Hermanos, la Biblia dice Dios exalta. ¿A quiénes? A los humildes. ¿Me dejo entender? Entonces, si alguien nos reprende antes de contestar, escuchemos. Porque a lo mejor Dios está poniendo a ese hermano para salvarme a mí. Dios está poniendo a ese hermano para corregir cosas a mí, en mí. Y si yo no lo escucho, entonces no estoy escuchando ¿a quién? A Dios, que está hablando a través de ese hermano, que quiere mi salvación, que me quiere ayudar, y yo lo que veo es que carnalmente lo estoy entendiendo y me enojo con el hermano y después no vengo más a la iglesia. Porque el hermano me corrigió. Te corrigió porque te ama. Entonces, la soberbia. ¿Pero qué nos sigue diciendo? Vamos a la otra. Esto sí necesitamos algunos, ¿verdad? Dice, el mal camino, la boca perversa. ¿Sí? Esto necesitamos algunos. La boca perversa. Ponerle un cierre, ¿verdad? Realmente que sí. A veces, cuando Cristo nos purificó, le dijimos, Señor, mira, pastor, métame en las aguas del bautismo, pero por favor, la boca no. La boca no, la boca déjela fuera. Y es como que me purificó, fui bautizado, pero la boca quedó siendo incircuncisa. La boca no fue purificada, la boca no fue transformada y seguimos teniendo una boca perversa. Una boca que no solamente habla, sino que maquina y busca cómo hacerle daño a los hermanos. Una boca que es propia de alguien que no conoce a Jesús. Y yo siempre digo, hay formas de decir las cosas y elijamos siempre la mejor. Aunque la persona esté equivocada, aunque se haya mandado una macana, aunque merezca todo el peso del manual de iglesia, porque se equivocó, con amor, con cariño, con ternura, ¿sí? Como yo quisiera que me traten a mí. La boca perversa. Y luego dice el Señor, yo aborrezco. Leámoslo completo el texto, por favor. Proverbios 8:13 dice, el temor de Dios es, 1, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Ahora entendemos que cuando Corintios dice, puesto que tenemos tales promesas, vamos a buscarlo nuevamente, el texto de Corintios, capítulo 7, 2 de Corintios 7:1, y ahora lo entenderemos un poquito mejor.
Dice, oh amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando una persona teme a Dios, ama a Dios, aborrece el mal, deja la arrogancia, deja la soberbia, deja el mal camino y su boca es purificada por el evangelio. Y eso nos perfecciona en la santidad. En otras palabras, cuando alguien ama a Jesús, es humilde, es una persona tolerante, no se cree más que lo que es, pero sí considera a los demás como superiores a sí mismo. De su boca salen bendiciones y no maldiciones, y sigue solo un camino, y es el camino de nuestro Señor Jesús. Así que Dios nos bendiga, queridos hermanos, para que podamos perfeccionarnos. Recuerdo los textos del inicio: sin santidad nadie verá al Señor, y el Señor no aceptará en su reino a nadie que tenga arrugas, manchas o cosas semejantes. Es mi deseo por Jesús. Amén.